Les voy a pedir dos favores. Acérquese y corrobore que esté su nombre ahí, ¿sí? Por favor, acérquese y corrobore que esté su nombre ahí. Y a todos los que no vinieron el domingo y están interesados en saber de qué se trata este proyecto, se llama Proyecto Esdras, yo le voy a pedir que al final de la reunión se acerque con los pastores o conmigo y con mi esposa para que le podamos poner al tanto de qué se trata este proyecto y también usted pueda tener la bendición de participar. Les digo, de los 500 lugares, de los 500 espacios que necesitamos, gracias a Dios el domingo alcanzamos 274 espacios, así que es un muy buen principio. Yo estoy seguro que Dios va a estar haciendo la obra también. Y bueno, vamos a empezar a tener testimonios porque hay gente que ya a estas alturas ya pagó, ya cubrió los espacios y Dios ha estado haciendo cosas en sus vidas. ¿No les da gusto? Sí. ¿Y por qué no se gozan, no se ríen? No, tampoco quiero paleros, tampoco. Ya se les pasó. No, voltea a la persona que está junto a ti, dale un abracito así, dile, ¿sabes qué? Dile, es rico recibir la palabra junto a ti. Digo, si lo conoces, si no, así con respeto, dile nada más buenas noches. Muy bien. Normalmente los miércoles damos algún tipo de estudio, conferencia seriada. No sé si esto que empiezo hoy va a ser algo seriado, pero por lo pronto la conferencia de hoy se va a llamar Lo nuevo de un mandamiento viejo. Lo nuevo de un mandamiento viejo. Y abre tu Biblia en Juan 13, verso 31. Si me pudieran voltear el ventilador, por favor, para que... No, gracias, Guillermo. Juan 13, versículo 31. Para allá, que no me... Ay, sí, gracias. Muy bien. Juan 13, versículo 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, muchas gracias por la palabra que tú traes a nuestras vidas en esta noche. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue con una fuerza especial a nuestro corazón, para hacernos saber los principios de tu amor, Señor, para hacernos saber las grandes verdades y bendiciones que tienes para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, cuando Jesús les dice a sus discípulos, principalmente en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento no tiene nada de nuevo. Sin embargo, Jesús dice: un nuevo mandamiento les doy. Si nosotros nos vamos hasta el inicio de las cosas, si nosotros nos vamos a los primeros libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el amar al semejante es parte de la ley, es una parte fundamental. De hecho, abra su Biblia por favor ahí en Levíticos 19, es al principio de la Biblia. Levítico capítulo 19, el versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué de nuevo tiene este mandamiento? Cuando Jesús les dice a sus discípulos: un nuevo mandamiento les doy. No tenía nada de nuevo ese mandamiento. Amar al prójimo era parte de la ley. De hecho, sabemos que era el segundo mandamiento más importante de la ley.
Sin embargo, cuando Jesús se lo expresa a los discípulos, aunque el mandamiento no es nuevo, en él hay un elemento nuevo que lo hace diferente y que cambia todo el sentido, no solamente de este mandamiento, sino de toda la ley. Y es que Jesús le añade que os améis unos a otros como yo los he amado. Y este es el elemento nuevo. ¿Sabe qué? La cultura judía es, hasta este momento era, y es hasta estos días, una cultura muy religiosa, apegada a las reglas, cumplidora al pie de la letra de todo lo que se escribe, al punto de ser literales, automáticos y sin espíritu. Sí. Si usted le decía al judío, en la ley decía, no vas a comer puerco, no comía puerco. Si le decían la ley, te vas a lavar las manos 7 veces, se las lavaba 7 veces contaditas, así 7 veces se las lavaba. Y entonces cuando la ley le dice al pueblo judío, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el judío dice, va, lo amo, está bien, ya, y obedece la ley. ¿Sí? Pero la obedece sin espíritu, la obedece sin sentido, la obedece sin ir a algo más profundo. Eso yo creo que le podríamos llamar de alguna manera religiosamente. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo que me doy cuenta? Que en este tiempo también muchos cristianos, muchos creyentes hacen las cosas religiosamente. Ahora, no me malinterprete. Ya obedecer lo que dice la palabra ya es un logro, ¿sí o no? Ya hacer lo que está escrito aquí ya es un logro. O sea, nosotros no somos judíos, somos mexicanos. Y ya decir aquí, no sé, trae tus diezmos, no, ya hacerlo por obediencia religiosamente ya es uff. No desearás a la mujer de tu prójimo, no, ya es uff, ya es cosa de otro nivel. Hacerlo religiosamente, hacerlo al pie de la letra. Yo no sé cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes han podido cumplir la palabra al pie de la letra. Nadie, ¿verdad? O sea, ya si hiciéramos eso, ya estaríamos en otro nivel flotando seguramente sobre el piso, no lo tocaríamos. Pero todavía viene Jesús y rompe esa condición y dice, no, espérame. Si la ley se resume, si toda la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo, Jesús dice, vas a amar a tu prójimo como yo lo he amado, no como a ti mismo. Fíjate, Jesús saca ese elemento, porque la ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús saca el como a ti mismo y mete el como yo te he amado. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos, o en ese tiempo había muchos, yo sé que ahora no, que se amaban mal. Hay mucha gente que no sabe amarse como Dios le ama. Y entonces, cuando tú eres un ser que te desprecias, cuando tú eres un ser que te maltratas, cuando tú eres un ser que tú mismo te ninguneas, te apachurras y dices, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pues pobre de tu prójimo. Lo estás pisoteando, lo estás maltratando, ¿o no? Y ese es un principio real. Inclusive los psicólogos te lo dicen, espérate, para que tú puedas amar a alguien, primero te tienes que amar a ti mismo. De repente me ha tocado hablar con algunos jóvenes o que tienen complejos mesiánicos, que tienen complejos de Espíritu Santo, ¿no? El otro día me escribe un chavo y me dice, pastor, mire, por favor, le voy a pasar el nombre de una muchacha, hable con ella, por favor, porque ella está mal. Y ahora le digo, ¿por qué está mal? Porque la dejé. Y le digo, ¿y por qué la dejaste? Porque teníamos un noviazgo chueco. ¿Y por qué tenías un noviazgo chueco? Si tú me has oído muchas veces en la red de jóvenes decirte que no ella es cristiana. No, no es cristiana. Entonces, ¿por qué te metiste ahí? No sé, pastor, pero por favor háblele porque está mal. Mira, si está mal es por tu culpa. A mí no me eches el tamal, compadre. Si está mal es por tu culpa porque tú hiciste algo que no debiste haber hecho. Tú agarra la onda y le empiezo a decir, agarra la onda con Dios, métete con Dios, busca de Dios. Y agarra su complejo mesiánico, pastor, yo no importo, importa ella. Ella así como, una epifanía ahí en el Facebook, ¿no? Ay, Dios mío, Juan el Bautista, Elías encarnado, no sé qué, se creía este.
Y a veces así somos. Y tenemos mal enfocado el amor. No, ya no importo yo, importa a Él. La imagen de la madre abnegada, que todo lo da por los hijos, que no come, y está así la señora, pero dice, no como porque tú comas. Puro cuento, ese no es el orden de Dios. No volteé a ver a nadie. El padre que se parte el lomo trabajando para traer el salario a su casa. Ese no es el orden de Dios. Digo, no que no trabajen, Señor, sí trabajen y sí pártanse el lomo. ¿Sí? Si de verdad lo hacen, qué bueno. ¿Sí? Pero ese no es el orden de Dios, porque nosotros no podemos amar. Eso quedó en la ley, ámalo como a ti mismo. No, ya no sirve, ya no funciona. Yo necesito amar como Jesús amó, no como a mí mismo, sino como Jesús amó. Y ese es lo nuevo de la ley. Y los discípulos lo entendieron también, porque como buenos judíos se sabían la ley al pie de la letra en hebreo y en arameo. Y cuando Jesús les dice, este nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, seguramente ellos dijeron, ya sé lo que sigue, pero de repente dice, como yo les he amado, y pum, les movió el tapete. Entonces, espérame, eso no va así. Señor, te equivocaste, la escritura no está así. Moisés no escribió así. Y Jesús les dice, por eso es nuevo el mandamiento. ¿Sí? Porque lo que ustedes tienen no es suficiente. Y una cosa hizo Jesús al caminar en la tierra, fue enseñarnos cómo deben ser las cosas. Y traer un parteaguas y traer un nuevo orden y decir, esto o lo haces así o no sirve. Y llegó con el pueblo judío tan celoso de sus leyes, tan respetuoso de sus leyes, que se creían los más santos porque cumplían 600 y no sé cuántos mandamientos. Y Jesús les dice, ninguno de ustedes la ha hecho, no sirve lo que han hecho, porque no lo han hecho por amor a Dios, porque no lo han hecho con una intensidad de espíritu y una intensidad de corazón. Y eso es lo nuevo de un mandamiento viejo. Ahora, ¿qué tiene eso para nuestras vidas? Que yo creo que muy bien podríamos estar viviendo lo mismo, agarrándonos de principios de la palabra, obedeciendo muchas veces por temor a las consecuencias, obedeciendo muchas veces por temor a lo que pudiera pasar o al que dirán, o diciendo simplemente, pues es la costumbre, así nací, así crecí, esto es lo que sé hacer y no sé hacer otra cosa, y por eso vivo así. Y Jesús viene y te dice, ¿sabes qué? Pero hay una nueva manera de hacer las cosas. Hazlas como yo las hago. Hazlas con esa intensidad de espíritu. Mira, para el pueblo judío y principalmente para los que supieron, para los pocos que supieron que Jesús era el Mesías, fue un choque. Porque ellos dijeron, Jesús, conocemos la ley, sabemos la ley, la hemos vivido por siglos, pero vienes tú, que eres el hijo del autor de la ley, y la haces toda al revés, la haces toda rara, la haces más profunda, la haces espiritual. Nos estás partiendo el pensamiento, Jesús. Nos estás rompiendo las formas, Jesús. Y yo quiero invitarte a que tú con toda sinceridad vayas delante de Jesús y le digas a Jesús, Jesús, rompe mi pensamiento, Jesús, rompe mis formas, porque yo no quiero vivir más en religiosidad. Yo no quiero hacer las cosas como dices simplemente porque lo dice. Yo quiero hacerlo como tú lo haces. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Qué diferente es la intensidad de Jesús, qué diferente es la pasión de Jesús, qué profunda y qué diferente es, y cómo nos debe llevar a vivir nuestra vida cristiana con una intensidad y con una pasión muy diferente a lo que todo el mundo vive. Rompe la religiosidad, rompe la costumbre, rompe la inercia y empieza a vivir este nuevo mandamiento como Jesús lo hizo, con intensidad. El amor de Cristo,
Aquí hablaba específicamente del amor, pero yo quiero decirte esto: el amor de Cristo no era solamente un sentimiento, o no es solamente una preferencia. El amor de Cristo es acción. El amor de Cristo que nos enseñó caminando entre sus discípulos y entre la gente que lo rodeaba, y lo rodeaba de lo mejor y de lo peor. Y nosotros podemos ver cómo Jesucristo en su amor buscó la manera de relacionarse con otros. A nadie menospreció, a nadie echó fuera. Los que eran ricos y famosos e influyentes que lo buscaron, lo encontraron. Él se dejó hallar de ellos. Él les dio tiempo, les dio espacios para tener palabras específicas con ellos. Pero también los que eran menospreciados, con los que nadie quería hablar, los que estaban fuera del pueblo y fuera de la tradición, Jesús fue a ellos. Y muchas veces Jesús fue criticado precisamente por andar en compañía de esas personas. Entonces tú ves que el amor de Jesús no es un amor como el que muchas veces nosotros tenemos. Nosotros amamos lo que nos gusta, nosotros amamos lo que nos cae bien, y lo que no lo hacemos. Y es un amor muy elitista, muy egoísta. Sí. Pero el amor de Jesús no fue así. Jesús buscó la oportunidad de manifestar su amor con todo tipo de gente que existía en ese tiempo, con todo tipo de gente. No hubo uno solo que se quedara fuera de ser tocado por Jesús. El amor de Jesús es un amor de decisión. El amor de Jesús es un amor de compromiso, es un amor de comportamiento. No es solamente un sentimiento que late, no es solamente algo que brilla, sino es algo que se manifiesta. Es algo que tiene acción. El amor de Jesús. Esa es la intensidad del amor de Jesús. Ahora yo quiero preguntarte a ti, tu amor por Dios, ¿cómo es? El otro día yo le predicaba a los jóvenes acerca del amor, y este tema me ha tocado mucho. Yo les decía, ¿sabes qué? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús lo especifica de esta manera, porque cuando nosotros pensamos en amor, solamente pensamos en pasión, solamente pensamos en alma. Y en el ser humano, las pasiones es la parte de su ser más volátil que hay. De repente se concentra, de repente crece, de repente se cae, disminuye, de repente se evapora como si fuera un gas. Así, se va, se esfumó. Las pasiones parece que tuvieran como vida propia. De repente tú te levantas y amas a alguien, y al otro día te levantas y lo odias. Todos nosotros, con nuestros seres más cercanos, es con quienes hemos tenido las mejores peleas. Es con quienes hemos tenido los rencores más arraigados. Es a quienes hemos lastimado más, a los que más amamos. Y esa es la volatilidad de las pasiones. Son como el dólar. Tú no sabes cómo va a amanecer. ¿O sí? Yo recuerdo haber aprendido de esto bien fuerte y darme cuenta en mi vida en un tiempo difícil que estuve pasando. Yo me levantaba en las mañanas derrotado, no me quería parar de la cama, deprimido, totalmente mal. No me sentía como gusano, me sentía como garrapata de gusano, así. Y empezar a andar en el día, empezar a leer la palabra, empezar a oír conferencias, empezar a oír alabanza y adoración, estar alabando y adorando, empezar a tratar con mi familia, ver a mi familia quizás un poco en la misma situación y empezar a darles ánimo. Y en las noches yo era un vencedor, un triunfador. Yo llegaba a mi cuarto y decía, no hombre, yo solo contra el mundo puedo, ya me cargué de pilas y aquí estoy, vente diablo, ahorita vas a ver cómo te va a ir. Me acostaba a dormir y en la mañana me volví a parar, derrotado, pisoteado, arrastrado, no me paraba. Y era cada día. ¿Y sabes qué? Así son las pasiones. Y entonces por eso Jesús te dice, no vas a amar con pasiones, porque las pasiones
¿De qué sirven? Tú mismo no las puedes controlar. Vas a amar con toda tu inteligencia y con toda tu fuerza además. Y yo le decía a los jóvenes ese día, ¿qué es fuerza? La fuerza es el límite de tu capacidad. Cuando alguien te pregunte cuál es tu fuerza, piensa cuál es el límite de tu capacidad. Y esa es tu fuerza. Y Jesús amó con toda su fuerza. Jesús amó con todo su conocimiento, con toda su inteligencia. Jesús no se vio engañado por ninguno de nosotros. Jesús en ningún momento dijo, bueno, yo los amé, pero cuando me mandaron a la cruz como que ya no los amé porque yo no sabía que me iban a hacer eso. Jesús sabía todo lo que le íbamos a hacer. Jesús sabía cada pecado y cada condición y cada maldición que él iba cargando a la cruz, y de todos modos eso no afectó la intensidad de su amor por nosotros. Y cuando te das cuenta que Jesús, para pedirnos que amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, para pedirnos eso, Él lo hizo primero. Porque esa es la manera como nos amó. Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Así nos amó Jesús. La muerte de la cruz es una muerte que desgasta hasta la última capacidad de fuerza que pueda tener el ser humano. ¿Sabías eso? No es como un balazo, no es como un cuchillo en el corazón. Ya te desangras y caes, pero estabas fuerte. La muerte de la cruz es larga y es dolorosa y vence todos los huesos del cuerpo, desgarra las manos y los pies, porque es de donde está sostenido, hasta que no queda nada de fuerza y nada de sangre y nada de agua en la persona, y muere. Es irónico porque muere deshidratada y ahogada al mismo tiempo. Así es la muerte de la cruz. Y esa es la intensidad del amor de Jesús. ¿Cómo amaba Jesús? Tengo 4 cosas aquí que son características del amor de Jesús. Te voy a invitar a que las apuntes. Y si tú puedes estudiar más de esto, va a ser muy importante. En primer lugar, el amor de Jesús fue un amor sacrificial. Ahora, no malentendamos esto. Estas 4 cosas pueden tener interpretaciones erróneas, pero en Jesús son perfectas. El amor de Jesús es sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Sacrificial quiere decir renuncia o privación que se hace en favor de alguien. Eso quiere decir sacrificial. En segundo lugar, el amor de Jesús es incondicional. Incondicional quiere decir que no hay restricción. No es como nosotros, te amo si me amas. No, no es así. Tercero, el amor de Jesús es constante. Quiere decir que ni se cansa ni se debilita y en ningún momento disminuye. Y en cuarto lugar, el amor de Jesús es espontáneo. No, espontáneo no quiere decir que surge de repente. Espontáneo quiere decir que se produce por sí mismo y no hay ningún agente externo que lo provoque. Así es el amor de Jesús. Fíjate estas 4 características, qué fuertes son. Y a mí me hace pensar mucho cuando Jesús dice que nos amemos como Él nos ha amado. Así. Que nos amemos como Él nos ha amado. Y un poquito más adelante o en torno a este versículo, todo el contexto de la palabra empieza a hablar de cómo la incredulidad del mundo no puede sostenerse o no puede prevalecer, o más bien es totalmente destruida por ver ese tipo de amor entre los creyentes. ¿Dónde está la fuerza del evangelio? En el amor.
¿Dónde está la fuerza de la iglesia? En el amor. En Juan 17 Jesús le dice al Padre, orando por sus discípulos: Señor, que sean uno para que el mundo crea. Y nosotros buscamos los dones, y nosotros buscamos manifestaciones. Ay, si yo me pudiera parar enfrente del mar y abrirlo como lo abrió Moisés, seguro el mundo creería. Ay, si yo pudiera, no sé, ¿sabes qué? Dios le dijo a Noé: haz un barco. Y la gente lo vio. Y luego Dios le trajo los animales y la gente lo vio. Y luego Noé les estaba predicando: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. ¿Y sabes cuántos se arrepintieron? Ni uno. Moisés abrió el mar. ¿Y tú crees que eso hizo que el faraón se regresara con su ejército? No. Y así muchísimas historias podríamos ver en la palabra, de manifestaciones de milagros tremendos que no consiguieron que los enemigos de Dios doblaran sus rodillas. No lo consiguieron. Pero Jesús dice: si ellos se aman como tú y yo nos hemos amado, entonces el mundo va a creer. ¿Dónde está la mayor fuerza? En el amor. En el amor de Jesús. En el amor que tiene la intensidad que Él llevó a la cruz por nosotros. Ahí está la mayor fuerza que Jesús tiene. Ahí está la fuerza del Evangelio. Entre el pueblo de Dios no debe haber disputas, no debe haber críticas, no debe haber difamación. Todo esto es contrario al Espíritu de Cristo. No debe haber cisma. ¿Sabe lo que es cisma? Cisma es una palabra que significa separación ideológica de los miembros de una comunidad. Es una ruptura motivada por la falta de acuerdo. De la palabra cisma se derivan palabras como chisme. Y esa actitud es totalmente contraria al Espíritu de Jesucristo. La falta de amor, el rencor es totalmente contrario al Espíritu de Jesucristo. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Si usted está leyendo ahí su palabra, saque un lapicero y subraya ahí donde dice no fingido. Dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estos dos pasajes, estos dos versículos que Pedro habla aquí, hablan de toda la fuerza que se necesita, o cuál es la clave que se necesita para mantener la unidad de la iglesia y para mantener la palabra en nuestro ser. Y es el amor a Dios y el amor a la iglesia, el amor entre hermanos, un amor no fingido. Dice ahí: amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Y ese es el llamado que Dios te hace hoy. A lo mejor tú ya lo habías notado, yo no lo había notado, pero toda la maldad del hombre, toda la maldad que ha habido a lo largo de la historia, tiene que ver con una falta de amor. Tiene que ver con odio, tiene que ver con rencor, tiene que ver con desprecio. Toda la maldad. Y esto me lleva a simplificar las cosas. Y quizás esta es la nota reveladora de hoy para tu vida. Yo quiero que tú te des cuenta, por favor, que todo problema, toda situación mala, toda situación fuera de un orden de Dios que te rodea a ti,
que te está aquejando, que te está molestando, tiene que ver con una discapacidad de amor. Algo donde el amor ha fallado. Principalmente el amor a Dios. Pero a lo mejor matrimonios, el mantener viva la llama del amor. A lo mejor como padres e hijos, en saber expresar correctamente el amor. A lo mejor entre la gente del trabajo, ¿por qué? Porque tú teniendo el amor de Cristo no lo has sabido mostrar. Es bien fácil decir, somos mansos, pero no somos mensos, y no me dejo, ¿sí? Y no me voy a dejar, y voy a chillar, y voy a luchar. Y yo he escuchado a muchos creyentes levantarse con una bandera de justicia y decir, yo voy a establecer la justicia. Y yo quiero decirte algo, la justicia que Dios establece está cimentada en el amor. No es una justicia de venganza, no es una justicia de coraje, es una justicia de amor. Y esto es a donde quiero ir en esta noche, que tú te puedas dar cuenta que cualquier situación que a ti te rodea, para arreglarla hay que restaurar el amor. Primero el amor con Dios, y después empezar a amar, como dice la palabra, con este nuevo estilo, con esta nueva intensidad en el mandamiento, que es no amar como a mí mismo, porque aún eso es corto, sino amar como Jesús amó. Amar como Jesús amó. Y ¿saben qué, mis amados? Tenemos que ser sanados en nuestro corazón. Tenemos que ser totalmente tocados por el Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser, para ser sanados en el amor del Padre. Tenemos que permitir esto. La iglesia no tiene bases y no tiene cimientos si no ama de esa manera. Cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos ahí, este nuevo mandamiento les doy, estaba a punto de irse, estaba a punto de ser crucificado. Y lo que Jesús estaba haciendo era agarrar todo lo antiguo, agarrar toda la ley y decir, esto es una sombra. Ustedes no pueden edificar sobre esto. ¿Sobre qué es lo que van a edificar? ¿Qué es lo que va a hacer que esa sombra, que la ley, que todo lo que han vivido, que todo lo que Dios ha enseñado, qué es lo que va a hacer que los pueda sustentar? El que amen de esa manera. Y esta es la nueva plataforma. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, lo que les está diciendo literalmente es, les doy un nuevo principio para que ustedes se levanten. Que os améis unos a otros. Días después de eso, cuestión de 2 meses después de eso, Jesucristo asciende al cielo. Viene el Espíritu Santo y toca la vida de todos los discípulos. Y si esos hombres no hubieran tenido ese amor de Jesucristo, el evangelio se hubiera extinguido totalmente. Y nosotros lo vemos después en las cartas de Pablo, donde Pablo les dice, tú puedes tener un montón de lenguas y puedes tener un montón de profecía y puedes tener un chorro de cosas, pero lo más importante es el amor. Porque hasta este día, lo que ha hecho que el evangelio prevalezca es el amor de Dios manifestado en tu vida y de tu vida para otras personas. Amén. Yo quiero terminar con esto. Este mandamiento no solamente habla del amor, habla de una nueva percepción de todos los mandamientos de Dios, e inclusive habla de una nueva percepción de Dios mismo. Quiero que entiendas esto. Por favor, pon mucha atención a esto. Si Jesús te está diciendo que ames a tu prójimo como Él lo amó, y esto lo lleva a otra dimensión, ¿qué te está diciendo con respecto a Dios? Yo creo que este es el principio más importante. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu concepto de tu relación con Dios? ¿Por qué tienes una relación con Dios? ¿O por qué intentas tener una relación con Dios? Si regresamos allá a Juan,
Juan 13. Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, le mostró a la gente su relación y su comunión con Dios. Una de las cosas que hizo que los fariseos odiaran más a Jesús es que Jesús le decía a Dios Padre. Cuando en la cultura judía ni siquiera el nombre de Dios se podía nombrar, se podía mencionar, no se podía decir. Entre ellos Dios tenía muchos títulos, principalmente le decían el Eterno. Y de repente se levanta uno que no le dice el Eterno, que le dice Padre. Y sacudió las fibras celosas más profundas de los judíos, porque ellos mismos no se permitían decirle Padre a Dios. Y el que otro lo hiciera los ponía a ellos en una situación de desventaja tremenda. Y por eso lo odiaron. Y todo lo que Jesús enseñó en esos años fue, Él es mi Padre, yo hago lo que Él me dice. Y eso les pegaba. Te dice, ¿cómo te lo dice? ¿Qué te dice? ¿Por qué? ¿Qué blasfemia es eso? Que Dios te habla. Ni que fueras Abraham, o ni que fueras Moisés. Pues yo no hago otra cosa más que hacer lo que veo que el Padre hace. ¿Lo ves? ¿Dónde lo ves? Y eso les pegaba. Y sabes que al espíritu fariseo, al espíritu legalista, al espíritu religioso, eso le sigue pegando, eso le molesta, eso lo enciende. Si tú verdaderamente tienes una comunión con Dios y de repente tú dices, es que mi padre, ay sí, tu padre. Es que Dios me dijo, ay sí te dijo, ¿cómo te dijo? Te mando un texto, ¿qué? ¿Cómo te dijo? Es que yo veo que Dios, ¿qué tú ves? No ves a Dios, ¿cómo vas a ver a Dios? Cuando tú oigas eso, tú puedes identificar el espíritu fariseo. Así es, un espíritu religioso. Pero cuando tú digas eso, más te vale que lo estés diciendo de verdad. Que verdaderamente sea tu Padre, que verdaderamente lo veas, que verdaderamente lo escuches y que verdaderamente hagas lo que Él te dice que haces. Ese es el nuevo mandamiento. Tener esa comunión con Dios en ese nivel. ¿Sí? En ese nivel. Y no implica que primero tengas que cumplir la palabra al pie de la letra. Implica que lo ames. Simplemente implica que lo ames. Cuando Jesús les dice aquí, ya con esto voy a terminar, quiero leer otra vez el pasaje de Juan 13, 31. Fíjate qué precioso. Jesús les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde voy yo, vosotros no podéis ir. Pero me voy a brincar al versículo 36. Dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y a mí me encanta que esto rodee estos dos pasajes. Aquí hay dos principios bien fuertes que rodean el mandamiento. Y es este. ¿Sí? Efectivamente, activándonos en los mandamientos de Jesús, nosotros podemos y vamos a ir a donde Él está. Amén. Pero no todos pueden.
Jesús les dice, miren, como les dije a los fariseos, como les dije a los judíos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y pum, cerró la frase. Ya, no hay opción. ¿A quién le dijo eso? A los fariseos, a los judíos, a los religiosos, a los legalistas. Jesús les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero después de que le da el mandamiento a Pedro le dice, a donde yo voy tú no puedes ir ahorita, pero después sí vas a ir. ¿No te da gusto eso? ¿Qué es lo que te dice a ti Jesús? Piénsalo, no me contestes. ¿Qué es lo que te dice a ti Jesús? ¿Será que Jesús te está diciendo a ti, sabes qué? A donde yo voy, tú no puedes ir? Pero de repente viene Jesús y te dice, pero ¿sabes qué? Ama a los demás como yo amo. Y después te dice, y a donde yo voy, ahorita tranquilo, no puedes ir, pero al rato me alcanzas. ¿Qué es lo que te dice a ti Jesús? Y de la misma manera, ¿sí? Al principio, antes de este pasaje, Jesús les dice, el Padre es glorificado en mí. Yo glorifico al Padre. Fíjate, dice exactamente, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Mira, si tú y yo podemos ir en algún momento a donde Jesús está, y si tú y yo glorificamos al Padre, dice la palabra, el Padre también va a glorificar al Hijo. ¿Sí? Y esto es lo que yo creo, que cuando tu vida en la intensidad de Jesús glorifica al Padre, el Padre es glorificado en ti, y eso hace que tú mismo, porque nosotros también por el espíritu de adopción, nosotros también somos hijos de hombre, ¿o no? ¿Hay alguien aquí que no sea hijo de hombre? ¿Y dónde está Jesús? Está en nosotros. Ahora, yo sé que no podemos ser glorificados como Dios porque Jesús es Dios, pero yo sé que la gloria de Dios ha decidido habitar en cuerpos, en hombres, no en ángeles, no en nubes, no en templos. La gloria de Dios ha decidido habitar en hijos de hombres, en hombres. Y si tú le glorificas al Padre, dice ahí, si puedo ir a donde Jesús está, entonces también puedo vivir lo que Jesús vivió. Y entonces la palabra dice, Jesús, Dios, me va a glorificar también a mí. Me va a levantar, me va a bendecir. No a ese nivel de Jesús, y esto lo quiero dejar bien claro, no somos dioses. Nosotros somos contenedores de la gloria de Dios. Amén. Somos contenedores de la gloria de Dios. Y nuestra labor es dejar que Dios sea glorificado, que Dios manifieste su gloria en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Vamos a orar, por favor. Póngase de pie. ¿En qué consiste entonces el nuevo mandamiento? A lo mejor usted dice, pues yo llamo a Dios, pues está bien, yo amo su palabra, pues yo amo venir a la iglesia, pues yo amo a algunos de mis prójimos. ¿Sí? ¿Qué hay de nuevo para mí en esto? Yo cumplo la ley. El joven rico llegó con Jesús a presumirle. Y sintetizando todo ese diálogo, el joven rico le dijo a Jesús, mira Jesús, yo conozco la ley y todo lo he cumplido. Esto lo hago por la ley, 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 y lo he hecho desde chiquito. Y Jesús se la volteó y le dijo, Jesús, solo quiero que hagas una cosa, agarra la ley, haz la bolita, échala a un lado, y solo quiero que hagas una cosa y ahora la hagas por amor. Eso
Eso fue lo que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La ley no decía nada de eso. ¿De dónde saca Jesús esto? Jesús le está diciendo: mira, tu obediencia, aún tu obediencia al 100%, sin amor no me sirve. Lo único que quiero que hagas es una sola cosa. Haz una sola cosa, pero por amor. Y todos conocen el resto de la historia. El joven rico no pasó la prueba. El joven rico no pudo seguir a Jesús porque era muy legalista, pero no tenía ni así de amor. Mis amados, yo creo que como iglesia Dios nos está demandando amor. Dios nos está demandando mucho amor. A Él en primer lugar. Amarle genuinamente, amarle con intensidad, no amarle porque dice que le amemos. Ir más allá, ir al siguiente nivel de ser obedientes. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y ese amor entonces se va a manifestar entre nosotros. Deja las rivalidades, deja el cisma, deja todo, déjalo a un lado. No sirve. No sirve. Y el mundo por eso no cree. Porque te ve a ti y a mí peleando. Nos ve a ti y a mí discutiendo. Nos ve a ti y a mí en competencia. Y entonces no se manifiesta el poder de Dios. Y eso no sirve. Cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, derrama tu amor. Haznos entender la intensidad de tu amor, Señor. Haznos entender la intensidad de ese amor. Oh, Señor. Espíritu Santo, ven y manifiesta tu presencia a cada uno de nosotros, a lo más profundo de nuestro corazón. A lo más profundo. Espíritu Santo, ven y tócanos y renuévanos. Jesús, la intensidad de tu pasión, ese amor incondicional, ese amor espontáneo, Señor. Enséñanos a vivirlo, enséñanos a tenerlo. Que nuestro corazón sea tocado por tu presencia. Que nuestro corazón sea impactado por tu entrega. Hay tanto que conocemos en la teoría nada más. Y necesitamos que seas revelado a nuestro ser. Ahí en tu lugar ora y dile a Jesús: Jesús, revélate a mi corazón. Jesús, ven y revélate a mi ser. Revélate a mi espíritu. Y enséñame que solo de esta manera puedo contenerte, puedo obtener tu gloria. Queremos que el mundo crea, Señor. Y en el nombre de Jesús, en este momento queremos derribar toda barrera y todo obstáculo, todo rencor, toda envidia, todo celo, toda contienda, Señor. Lo hacemos a un lado de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi amado, Jesús te está hablando. Jesús te está llamando a arreglar y a restablecer el amor en tu casa. No abran sus ojos, por favor. No abran sus ojos. Métete con el Señor. Yo tengo esta palabra fuerte para ti. Dios está reclamando el que se restablezca el amor en tu casa. Dios está reclamando el que se restablezca el amor en los matrimonios. Dios está reclamando el que verdaderamente sean los tiempos donde los padres y los hijos vuelven a verse frente a frente. Dios te está reclamando el que quites toda rivalidad y toda discordia en tu casa. Porque Dios quiere hacer de tu casa un lugar de su presencia.
Todo lo que hay en tu casa es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Y Dios está llamando celosamente, y esto es lo que yo siento en esta noche, que Dios está llamando celosamente, nos está llamando con urgencia a arreglar las cosas, a avivar el amor, a levantar el amor, no como tú te amas, sino como Jesús te ha amado. Muchos necesitan ser sanados en su amor propio. Jesús te está diciendo, no es como tú te amas, es como yo te amo. Toma ese tiempo, no hagas oídos sordos a estas palabras. Verdaderamente yo siento un reclamo de parte de Dios por el amor en las casas, por el amor en las familias, demandándolo. Dios está demandándolo. Yo no sé con quién tengas que ir y hablar, yo no sé con quién tengas que arreglar cosas, yo no sé qué tipo de relación tengas que restaurar, pero Dios te está diciendo, deja de jugar, porque el mundo no cree porque tú no amas correctamente. Ama correctamente y ama en orden. Ama en orden. Jesús te dice, ama como yo te he amado. Ya, hazlo ya. Desecha lo que no sirve ahí. Desecha lo que ha estorbado. Y ama como yo te he amado, te dice el Señor. Espíritu Santo, toca, sopla ahora, Espíritu Santo, llena. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Capacítanos, Espíritu Santo. Capacítanos y llénanos, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu No sé cuántos de los que están en este lugar le tengan que decir a Jesús, Jesús, restaura el amor en mi corazón. Hay gente que ha dejado de creer en el amor porque ha conocido un amor equivocado. Si tú reconoces y en esta noche le dices a Jesús, Jesús, restaura el amor en mi corazón, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo concepto falso. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda mentira. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo mal recuerdo. Nos vaciamos de toda tiniebla y te pedimos, Señor, restaura el amor en nuestros corazones. Restaura tu amor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, restaura el amor en mi corazón.